Hola con todos, les saluda la licenciada Jocelyn Chávez. Estoy muy feliz que puedas estar hoy en este curso de bioseguridad hospitalaria y en áreas críticas. Quiero agradecer a Sencasit Salud y también a Visa Salud por la invitación el día de hoy a este curso. Te invito a poder desarrollarlo y conozcas un poco más sobre bioseguridad hospitalaria y en áreas críticas. Vamos a iniciar hoy con la ponencia. Mi nombre es Jocelyn Chávez, magíster en salud pública. Soy docente también en la Universidad Cayetano Heredia, docente en el Instituto CICE, docente también en el Instituto Carrión y también soy coordinadora de educación clínica profesional de la Universidad Privada del Norte. Estoy aquí para poder hablar sobre bioseguridad hospitalaria, un tema bastante importante ahora que estamos en una pandemia, en el tema del COVID, donde hemos aprendido a cuidarnos también y desde la parte de salud también hemos aprendido la bioseguridad y de cómo ésta se debe manejar en todo sentido. Así que dando inicio a este curso, les quiero decir que la bioseguridad va a estar siempre presente con nosotros en cada ámbito de nuestra profesión. Seas enfermera, seas médico, seas obstetra, tengas cualquiera de las profesiones del área de salud, siempre debemos tener en conocimiento la bioseguridad, recordando además que esta es universal y que todos los términos que aquí se mencionan también son válidos de manera universal. Dentro de la bioseguridad en tiempos de COVID-19, hay que considerar que la bioseguridad no es la forma segura de proteger al personal de salud de factores de riesgo que pueden afectar su integridad o su vida. ¿Qué quiere decir eso? ¿No? ¿Qué tan importante es que nosotros podamos conocer y que podamos asegurar que esa atención que realicemos sea básicamente una atención oportuna? El personal de salud es esencial y lo conocemos perfectamente. Su protección también es primordial durante el tiempo de pandemia y la distribución y el uso de EPP es obligatorio. Durante todo este tiempo de pandemia hemos aprendido, ¿no?, que el EPP, que es el equipo de protección personal, es fundamental para poder protegernos, tanto nosotros como también proteger al paciente. Qué importante entonces es hablar de bioseguridad, ¿no? Además, recordemos que la bioseguridad se conceptualiza como un conjunto de normas diseñadas para la protección del individuo, la comunidad y del medio ambiente del contacto ambiental con agentes potencialmente nocivos. Hay diferentes realmente definiciones en cuanto a bioseguridad. Incluso la OMS también nos da su propia definición. Recordemos además que dentro de la bioseguridad nosotros podemos evitar la mayor parte de infecciones relacionadas con la atención de salud y que además estas pueden convertirse eh, en un problema. Y la idea es que nosotros aprendamos con las medidas de bioseguridad a poder tener el momento oportuno y la manera correcta junto a las directrices que nos da la OMS a poder evitar cualquier enfermedad o cualquier infección que pueda estar poniendo en riesgo nuestra vida. Entonces, qué importante realmente es que nosotros podamos conocer todo ello y que desde ya nosotros conocemos la tarea tan ardua que se supone garantizar la adecuada seguridad, la adecuada protección integral en un centro hospitalario, ¿no? Y es muy importante que todos nosotros conozcamos cuáles son esas áreas que pueden contener diferentes materiales que suponen también un importante escenario para poder controlar la gran diversidad de bacterias que pueden existir en un ambiente hospitalario, ¿no? Entonces, también por ello es importante que todo lo que nosotros realicemos lo hagamos de manera adecuada. Y es por eso que también hay que conocer, como ustedes ven en la imagen, la bioseguridad hospitalaria o sea, tiene que ver con un conjunto de medidas técnicas, científicas, organizativas. ¿Qué va a prevenir a quién? A personas, que va a prevenir a instituciones, que va a prevenir al medio ambiente. En otras palabras, la bioseguridad está en todos lados, ¿no? ¿Por qué? Porque eso nos va a evitar tener una exposición potencial a algún agente infeccioso o algún riesgo nocivo que podría hacernos daño. Entonces, es fundamental conocer ello. Y miren acá los objetivos que tenemos de la bioseguridad. Qué importante es conocer estos objetivos. Empecemos con el primero, que es reconocer situaciones de riesgo. ¿A qué nos referimos
cuando quiero reconocer una situación de riesgo. Y como ustedes ya conocen, todos los que trabajamos en el centro, un centro hospitalario, sabemos que nosotros vamos a estar rodeados de mucho riesgo. El riesgo es algo que puede pasar, pero no sucede aún. Es algo hipotético. Sin embargo, lo reconocemos. Sabemos que esta situación puede ameritar cierto cuidado, ¿no? Y por ello es que en la bioseguridad, uno de los objetivos es que nosotros aprendamos a identificar esos riesgos con los cuales estamos constantemente. Luego, prevenir las infecciones intrahospitalarias. Tenemos en el área hospitalaria una gama realmente de bacterias que pueden afectar la salud e incluso que pueden ser oportunistas a aquellas personas que están con un sistema inmunológico disminuido por alguna enfermedad. El prevenir las infecciones intrahospitalarias no es una situación que solamente dependa del paciente o del personal de salud, es una opción de todos. Todos debemos prevenir, y empezando, claro está, con el personal de salud, contigo que estás aquí, porque es importante que estas infecciones intrahospitalarias se eviten. Ya conocemos los contactos que podemos tener incluso de paciente a paciente y que eso puede de alguna forma llevar o conllevar a una infección. Hay que prevenir también los accidentes laborales. ¿A qué nos referimos con accidentes laborales? Si yo estoy realizando un trabajo, ¿no? En especial, yo puedo prevenir un accidente laboral con cualquier situación que se me presente, si estoy concentrada, si tengo en cuenta cuáles son los pasos que debo seguir. Y de eso se trata, ¿no? De que nosotros estemos preparados antes de ir a la acción. Que nosotros nos entrenemos tanto antes de ir a la acción. Y por eso los accidentes laborales suceden en la mayoría de veces cuando no sabemos lo que hacemos, cuando no conocemos de bioseguridad. Nos puede pasar este tipo de situaciones. Luego, aplicar las precauciones estándar. ¿Cuáles son? Ya las vamos a conocer en el transcurso de esta clase. Luego, producir cambios de actitud. El cambio de actitud se tiene que dar en todo momento y yo tengo que producir ese cambio de actitud. Definitivamente el que yo conozca de bioseguridad me va a permitir tener un cambio de actitud. Lo otro es establecer normas de bioseguridad en los servicios. Esto es tan importante porque me va a permitir a que cada trabajador pueda regirse frente a una norma. Entonces, las normas de bioseguridad las conocemos, sabemos, incluso tenemos los 5 momentos de lavado de manos que podemos establecerlo como una norma, pero que muy pocas veces se aplica o a veces nos olvidamos. Entonces, es algo que cada servicio debe establecer y debe hacer que funcione en cada servicio. Dentro de la bioseguridad, ¿recuerdan ustedes que les hablaba de las precauciones estándar, ¿no? Que están ahí, pero ¿cuáles eran aplicar esas precauciones estándar? Y ahí tenemos el lavado de manos. Un punto que a veces parece ser tan sencillo, es como que, bueno, ya me lavo las manos, pero muchas veces no sabemos qué hay detrás de eso. Vamos a hablar también un poco de lavado de manos más adelante, y es importante que recordemos que el lavado de manos es la forma más efectiva, y por eso está primero, de poder combatir cualquier infección o cualquier enfermedad que pueda meritar un riesgo. Lo segundo, una barrera de protección. Una precaución estándar son las barreras. Una barrera es algo que me impide llegar hacia algo que me pueda hacer daño. Una barrera de protección, por ejemplo, tenemos la mascarilla, que es una barrera física, ¿no? Tenemos también los lentes de protección, tenemos la careta, tenemos también el mandil. Entonces, a eso le llamamos barreras de protección. Luego, la desinfección y esterilización, que son dos términos totalmente diferentes. Podemos hablar de desinfección cuando nosotros estamos realizando un arrastre de microorganismos o gérmenes en un lugar o en materia inanimada, en materia muerta, que no tiene vida. Y ahí tenemos las superficies, tenemos el lugar donde limpiamos, ¿no? Ahí eso le llamamos desinfección. Y esterilización es eliminar toda forma de vida bacteriana sin tener la opción de que una espora esté por ahí andando, ¿no? Y que pueda causar daño.
Y por eso es que la esterilización es un punto que se practica en la parte quirúrgica, ¿no? Porque ahí siempre tiene que haber todo estéril y no debe haber ninguna forma de vida bacteriana. Lo otro es el manejo de objetos punzocortantes. Ustedes conocen que los objetos punzocortantes se deben manejar necesariamente con un contenedor apropiado, adecuado. No es que yo lo coloque en una bolsa simple, no es que lo coloque en un cartón simple o una botella simple. Es importante conocer en qué lugar voy a eliminar estos objetos, porque hay que recordar que no solamente acaba el proceso cuando lo eliminas, hay todo un proceso que también vamos a conocer, donde ustedes tienen que ver lo que conlleva el riesgo también para otras personas, que no necesariamente son personal de salud, pero que pueden manejar estos objetos y pueden ser víctimas también de un accidente laboral. Lo otro, manejo y eliminación de desechos. Yo tengo que manejar adecuadamente los desechos. Como personal de salud, a mí no se me puede escapar conocer que un algodón con sangre tiene que ir a la bolsa roja, que un empaque de una mascarilla tiene que ir a la bolsa negra, empaque, más no a la mascarilla. Que de repente un termómetro por ahí tiene que ir a la bolsa amarilla. Entonces yo tengo que conocer y ya tengo que aprender a identificar todo ello. A eso le llamamos aquí. Tengo un buen manejo y una buena eliminación. Lo otro es la ventilación e iluminación adecuada, ¿no? Cuando nosotros tenemos un ambiente ventilado, nos permite estar libre también de bacterias, libre de esporas, ¿no? Nos permite estar libre de ácaros. Entonces, es importante la limpieza. Y por ello es que cada servicio constantemente hay una limpieza. Se va un paciente de alta y automáticamente limpian el ambiente donde estuvo el paciente. Y es que la limpieza es indispensable. Luego tenemos la desinfección de ambientes. O sea, ¿en qué momento yo voy a desinfectar mis ambientes? Que también es un punto importante, ¿no? La clasificación y distribución de pacientes hospitalizados. Imagínense ustedes qué difícil sería tener un paciente con problemas de repente, a ver, un paciente con cáncer y tener a la vez a un paciente con un problema pulmonar, ¿no? Del área de neumología, un paciente con TBC. ¿Qué podría pasar si yo tengo en un solo ambiente a un paciente con TBC y a un paciente con cáncer? ¿No? Dos polos opuestos. Entonces, por eso la clasificación que yo tengo en mis pacientes es tan indispensable porque va a permitir que tampoco ocurra un contagio. Y yo tengo que aprender a distribuir mis pacientes hospitalizados también de acuerdo a las normativas, que de una cama a otra tiene que haber un mínimo de distancia de 1,20 m. Eso es algo que debo conocer. Y por ello es que la distribución de ambientes que yo tenga también tiene que ser la adecuada. Yo tengo que aprender a distribuir a mis pacientes porque es necesario para que una atención sea la más idónea y para que cada ambiente donde el paciente se encuentre también sea un lugar seguro. Lo otro es la prevención de accidentes ocupacionales, ¿no? Que tiene que ver mucho con los accidentes laborales que mencionaba, ¿no? Los accidentes ocupacionales además se deben notificar de inmediato, ¿no? Hemos tenido casos en donde las colegas de repente por ahí se pincharon, ¿no? El dedo con algún paciente seropositivo, por ejemplo. ¿Qué hacer? ¿Cuál es la ruta a seguir? Eso es un proceso que cada hospital debe hacer saber a sus trabajadores y que también, obviamente, yo como personal de salud también tengo la responsabilidad, ¿no? Digámoslo así, de poder conocer el proceso en el lugar de donde trabajo. ¿Qué hago? ¿A quién llamo primero? ¿Cómo es el proceso? Bien, entonces, todas las precauciones estándar son universales y las normas que les decía que era importante establecer en los servicios también es importante. Y dentro de estas normas está el objetivo del por qué cada norma. Si yo voy a usar un elemento de protección integral, ¿no? En este caso, barreras, ¿por qué lo hago? Porque tengo que reducir el riesgo de exposición a agentes patógenos. Ese es mi objetivo. Mi objetivo no es de repente porque no me cae la persona tal, no. El objetivo es porque yo utilizo esta barrera porque me evita exponerme a riesgos. El otro, el lavado de manos antiséptico. ¿Qué me va a permitir? Reducir la flora residente y remover la flora transitoria.
¿no? El manejo también adecuado de elementos de punzocortantes me va a prevenir accidentes de trabajo, definitivamente, ¿no? El adecuado manejo de residuos patógenos, la limpieza, desinfección y esterilización del material. Hasta incluso el mundo de la esterilización es un mundo bastante amplio, grande, ¿no? Que si empezamos no terminamos porque también ahí hay una serie de acciones que se realizan, desde el empaque, desde la esterilización, cómo se realiza, en qué tiempo dura cada paquete esterilizado, etcétera, etcétera. Entonces, es importante. Lo otro son los principios de bioseguridad. Y ojo con estos principios de bioseguridad, son universales. A nivel universal tenemos 3 principios básicos que son los que ahí se mencionan. El primero, que es la universalidad. ¿Qué significa la universalidad? En otras palabras, es encontrar que una persona es eminentemente riesgosa para contagio. O sea, una persona pues es potencialmente infectado o infeccioso. O sea, es cuando yo de repente, ahora que estamos en tiempo de COVID, mi bioseguridad en el principio me dice universalidad. Ojo, todo paciente puede estar con COVID. Entonces yo tengo que protegerme a tal nivel de pensar que todas las personas que a mí a mí se me acercan pueden tener COVID. Ese es el principio de universalidad. Entonces todos tienen un riesgo, ya sea potencial o no, lo hay, ¿no? Igual es como cuando estamos en el área de emergencias y sabemos que todos los pacientes que entran pueden entrar con cualquier enfermedad, ¿no? De repente en ese momento no sé que tiene TBC, pero yo tengo que estar preparada a protegerme si en caso lo sea. Entonces yo tengo que saber o tengo que entender que el paciente que entre es un paciente con cualquier patología que pueda venir. Y yo tengo que estar preparada y no protegerme después de haberme enterado del diagnóstico. Lo segundo es el uso de barreras. En el uso de barreras es importante evitar exposición directa a sangre o fluidos. Por ello utilizo en el uso de barreras la mascarilla, utilizo los lentes de protección, la careta facial, ¿no? Utilizo una serie de barreras que van a permitir evitar justamente esa exposición directa. Ya no va a ser directa, sino que va a haber una barrera que me va a proteger contra estos microorganismos. Y lo tercero y lo último, que es los medios de eliminación y material contaminado. Entonces vamos a ver estas 2 etapas últimas porque la primera es bastante subjetiva y las 2 segundas, que son bastante objetivas, vamos a ver el uso de barreras, cómo, en qué consiste y los medios de eliminación. ¿Bien? Algo muy importante que deseo que conozcan es los factores que se relacionan a la dispersión viral. Ahora que estamos en pandemia, entendemos en COVID, por ejemplo, el virus, ¿no? Cómo está, cómo se da el paciente, el huésped, el ambiente, ¿no? Más o menos como una clasificación que se podría generar. Por ejemplo, tenemos una carga viral que puede ser el virus, tenemos al paciente que puede ser la etapa de la enfermedad, tenemos al huésped que puede ser la susceptibilidad y al ambiente que es la ventilación. Todos esos factores se relacionan con la dispersión viral. La contagiosidad, las variantes, y eso va a depender mucho del paciente, por ejemplo, si usa o no la mascarilla, si hay factores que condicionan al huésped, si hay una poca distancia con el ambiente, ¿no? Los medios de transporte también, ¿no? Si de repente este huésped se vacunó, si sale a la calle y por ahí está en la calle y está todo el tiempo sin ninguna protección, ninguna barrera, cómo está con la vacunación, ¿no? Para que de esa forma nosotros realicemos el uso correcto también del EPP. Entonces, muy importante, estos factores que miren se relacionan muchísimo. Luego tenemos eventos generados de aerosoles. Existen muchos y por ello es que muchos de estos se han evitado durante la pandemia. Los que siempre generan aerosoles es la tos, el estornudo, que es algo que si toses, te cubres, ¿no? Te cubres la boca con la flexura de tu codo. Ok, hacia adentro, procuras alejarte de las personas porque ustedes saben que eso se dispersa. Entonces la tos, el estornudo es un evento que siempre va a generar aerosol.
¿Qué otro evento? Y esto es para que lo conozcan porque es muy importante conocer en qué momentos yo me puedo contagiar. De repente, no necesariamente estar con una persona directamente, ¿no? Que podría ser la tos, sino también otro tipo de procedimientos. Tenemos la presión positiva, tenemos la ventilación no invasiva, tenemos la nebulización, ¿no? Tenemos por eso es que no se ha estado realizando esto. El RCP sin intubación, o sea, el RCP en tiempos de COVID, según la AJA, nos dice que debemos realizar solo compresiones torácicas, ¿no? Y realizaríamos ventilación siempre y cuando sea una persona de familia, una persona que viva conmigo y que sea mi familiar. Lo otro es la aspiración traqueal, la extubación, y algo que es potencialmente, o sea, que es mucho mayor a generar aerosol, es la laringoscopía, los instrumentos de la vía aérea, la cricotiroidectomía, la traqueotomía, la broncoscopía, ¿no? Y la endoscopía. Entonces, son eventos que generan también aerosoles. Luego tenemos la aerosolización, y miren acá los diferentes dispositivos y parámetros que se dan y la dispersión a la cual puede llegar al aire exhalado. Entonces, ustedes se van a dar cuenta ahí, donde tenemos que también estar bastante alertas, cómo cuidarnos, ¿no? Y recordemos además cuando estamos con pacientes ya con problema respiratorio, de por sí nos protegemos, ¿no? De por sí estamos con nuestro EPP en hospitalización y muy bien protegidos. Pero qué importante es conocer. ¿Cuánto es la dispersión máxima del aire exhalado? Aquí tenemos que al mayor, que es la cánula binasal de 5 litros, que se puede dar aproximadamente por minuto, por ejemplo, ¿no? Cánula binasal. Esta puede llegar en centímetros a 100 centímetros de dispersión de aire exhalado. Si vemos, por ejemplo, la máscara de Venturi, que es de alto flujo, podemos ver aquí 33 centímetros, ¿no? Entonces, así para cada uno de ellos, nos podemos dar cuenta que igual manera, así sea una cánula, algo sencillo con menos cantidad de litros, nos podemos dar cuenta que también la dispersión aumenta, ¿sí? Y eso hay que tomarlo en consideración. Ahora, según el EPP, nosotros tenemos medidas de EPP, o sea, tenemos algunas medidas que hay que tener que realizar. Por ejemplo, el EPP mínimo según las áreas de atención, ¿no? Hablábamos de áreas. Cuando consideramos un área crítica, un área hospitalaria para bioseguridad, cuando nos damos cuenta que yo tengo que usar ciertas barreras de protección o en qué ambiente. Y aquí vemos la sala de espera o admisión, por ejemplo. Ahí el personal de salud, a pesar de estar en el hospital en admisión, no necesita utilizar todo el EPP. Es más, no necesita utilizar de repente un N95, ¿no? Aquí dice el personal de vigilancia, asistentes administrativos, atención directa al paciente, trabajo social, puede realizar el lavado de manos simple y también el uso de máscara simple. De repente puedo tener una doble máscara simple, sí, porque hay una atención directa con el público, pero no necesariamente puede ser un N95. Luego, el triaje respiratorio. Aquí yo tengo mi primer contacto con el paciente, lo cual es muy importante, es fundamental, que aquí sí, en este triaje respiratorio, yo tenga que tener mi N95, tenga que haber realizado el lavado de manos previo, mi protección al cabello, mi gorrito, mis lentes, mis guantes y también la bata. Luego yo empiezo con los procedimientos generadores de aerosoles, también utilizo lo mismo y las salas de atención no COVID también utilizo, por ejemplo, lo de sala de admisión con la diferencia que aquí se utiliza guantes porque es una atención también que se va a realizar al paciente, aunque no sea un área, es exactamente un área COVID. Entonces, qué importante, ahora ya ustedes saben cuáles son esos procedimientos generadores de aerosoles, por ejemplo, y el EPP que deben utilizar, ¿no? De lo que hablábamos anteriormente, y el triaje también, donde se da el triaje respiratorio, obviamente, para COVID. La preparación de áreas para procedimiento generador de aerosoles es importante. Ventilar adecuadamente, de repente es muy necesario hacerlo, porque, bueno, es un procedimiento que lo amerita el paciente. Yo tengo que preparar el área, no lo puedo hacer así de repente como antes se hacía. Tengo que ventilar adecuadamente, tiene que haber una presión negativa con recambio de aire como 12 veces por hora.
batas, gorros, guantes, visores, N95, máscara quirúrgica, y hay que reducir al mínimo el personal que rodea al paciente. Definitivamente, solo la persona que va a realizar el procedimiento y uno más. Y eso, ¿no? Entonces, de esa forma estamos preparando el área para este procedimiento. Entonces, si yo quiero conocer cómo colocar mi EPP, porque ustedes saben, hay mucha información en internet y es importante conocer también cómo sería la forma correcta. Y es que la OPS ha colgado su guía práctica de cómo ponerse el EPP con las diferentes precauciones contra la transmisión y por contacto y por gotículas. Lo primero que debemos hacer, como ahí se menciona, lo que debemos hacer es lavarnos las manos. Qué importante es que nosotros nos lavemos las manos antes de realizar todo este procedimiento, ¿sí? Entonces, primero verificamos la integridad del equipo y la talla, nos colocamos las botas, la bata mandilón, el N95, los guantes, el gorro, la verificación de la colocación de otra persona y el ingreso a la atención. De hecho, todo este procedimiento que aquí se menciona, es importante que lo realicen de forma ascendente, ¿no? De forma ascendente. Verificamos la talla, lo vamos colocando las botas, la bata, el mandil, luego la mascarilla, luego los guantes. Entonces, es todo bastante progresivo. Es más, la mascarilla, ustedes saben que también hay la forma correcta de cómo colocársela, ¿no? Sosteniendo con la mano cuando esta está nueva por primera vez y luego tirando las ligas hacia atrás. Igual la protección ocular, que tenga que ponerse una protección ocular o de repente gafas que también ayuden a proteger, o también los guantes, ¿no? Y de esa forma yo tengo ya mi equipo de protección completo. De igual forma, si yo me lo quiero quitar también, ¿no? Tengo que quitar los guantes asegurando de que obviamente ese residuo que yo voy a eliminar a través de los guantes no me evite un contagio, ¿no? Y por eso lo tengo que hacer de forma adecuada. Retiro los guantes, lavado de manos a aplicación del alcohol gel, retiro de la bata, lavado de manos a aplicación del alcohol gel, retiro de las botas, lavado de manos a aplicación de alcohol. Si se dan cuenta, hay como un procedimiento, un lavado de manos, un procedimiento, un lavado de manos. De repente no me da el tiempo para lavarme las manos, aplicación de alcohol gel. Un procedimiento, aplicación de alcohol gel y así sucesivamente. Y terminamos con todos los 12 pasos de también el retiro que se puede dar del EPP. Y esto se hace de forma descendente, ¿sí? Entonces, hay una gran diferencia de la colocación, que se realiza ascendente, y el retiro, que se realiza de forma descendente. Aquí tenemos el uso de barreras también. De repente yo aquí tengo el uso de barreras física, y ahí está el lavado de manos, el uso de guantes, la mascarilla, esos son físicas. Y químicas, que también se le puede llamar a un uso de barreras químicas, es la desinfección, la esterilización, el manejo adecuado de material e insumos contaminados. Luego tenemos aquí también en la bioseguridad el lavado de manos. Qué importante es conocer realmente este procedimiento de lavado de manos. Como ustedes saben, el lavado de manos elimina toda forma de vida bacteriana, ¿no? O sea, elimina todo lo que nosotros podamos llegar a tener alojado en nuestras manos. De repente, yo tengo alguna, digamos, relación, ¿no? Con una infección que pueda tener en relación a la atención de salud. Puedo prevenir esto realizando mediante la higiene adecuada de manos. Limpiarlas en un momento oportuno. ¿Cuáles son esos momentos? Ya se conocen, los 5 momentos de lavado de manos. Y hacerlos de manera correcta. Las directrices de la OMS sobre la higiene de las manos en la atención sanitaria respaldan mucho la promoción y el mejoramiento de la higiene de las manos en los establecimientos de salud en todo el mundo, ¿no? Y se complementan también con esta estrategia multimodal de la OMS para la mejora justamente de la higiene de manos, ¿no? Y es importante porque dentro de esto, las manos de los trabajadores son elemento clave de todo el esfuerzo que realiza por velar por la seguridad de los pacientes. Si el personal de salud no se realiza el lavado de manos, no se higieniza las manos en los momentos correctos,
usando los métodos adecuados en sus manos, ésta puede transmitir a un paciente o a otro paciente microorganismos que obviamente van a causar infección. Entonces, es clave este momento de lavarse las manos para poder intervenir en la atención de salud. Es importantísimo, porque esto va a reducir la transmisión de microorganismos, incluso de los que son resistentes a los antibióticos, aumenta la seguridad del paciente, se da cuenta el paciente que nos hemos lavado las manos antes de realizar un procedimiento y reduce todas las infecciones. Al reducir todas las infecciones, estoy ayudando también a disminuir las infecciones intrahospitalarias que existen en los hospitales y que no está bien, no es adecuado. Se supone que el hospital es un lugar donde debe ser bastante adecuado, un lugar donde no puedan haber microorganismos, porque estoy pues en el hospital donde todos manejan la bioseguridad de forma adecuada. Sin embargo, ¿qué sucede? Termina siendo un foco infeccioso, ¿no? Entonces, por eso el lavado de manos es eficaz, es oportuno, es la piedra angular de la prevención y del control de infecciones. Es importante por eso que todos los que nosotros realicemos en higiene de manos lo hagamos de una forma adecuada, lo hagamos con todos los procedimientos que ésta puede llegar a tener, ¿no? Entonces, aquí tenemos que este lavado de manos tiene una forma más eficaz de prevenir la infección cruzada. Infección cruzada, hablamos desde que tenemos, por ejemplo, el contacto con un paciente con los mismos guantes y luego me voy con otro paciente con los mismos guantes. De ahí, según infección cruzada. Luego, reducción de flora normal y remoción de flora transitoria. En nuestras manos, nosotros tenemos alojadas la flora transitoria y la flora residente. La flora transitoria de por sí, su mismo nombre lo dice, transitoria. Yo me lavo las manos con un lavado de manos clínico que dura de 40 a 60 segundos y yo puedo eliminar la flora transitoria. Pero la flora residente se elimina parte de la flora residente, parte, pero igual un poco se elimina. Eso pasa en el lavado de manos clínico. Y ojo, no es con cualquier jabón. Ustedes saben que dentro de bioseguridad, dentro del hospital, del área hospitalaria, se utiliza un jabón especial para el lavado de manos clínico. ¿Cuál es ese jabón? La clorhexidina. ¿Sí? La clorhexidina se utiliza a una concentración del 2% en los ambientes hospitalarios. Y con eso eliminamos flora transitoria y parte de la flora residente. ¿Y cuándo evitamos o cuándo eliminamos la flora residente? Cuando realizamos el lavado de manos quirúrgico. Ahí se elimina. ¿Y se utiliza el mismo jabón? Sí, pero con una concentración diferente. En este caso se utiliza también la clorhexidina a una concentración del 4%. Entonces, ya hemos eliminado el proceso. Por eso es que el lavado de manos es algo principal y primordial, y además de sus 5 momentos que ayudan mucho a conocer en qué momento voy a hacerlo, en qué momento no. Y hay tipos de lavado de manos, que aquí están los 4 tipos que se mencionan. ¿Cuáles son estos 4? Lavado clínico, que ya lo mencionábamos, que es un lavado adecuado, que se hace con 11 pasos, de 40 a 60 segundos, ¿no? Tenemos el lavado quirúrgico, que es la utilización de la clorhexidina al 4%. Como ustedes saben, toma más tiempo lavarse las manos de manera quirúrgica y eso ayuda justamente a eliminar el estafilococo aureus y el estreptococo y bacillus gram negativos. ¿Ven? Ahí nos damos cuenta lo importante que es al momento de eliminar. También tenemos el lavado comunitario, ¿no? El lavado comunitario, que es lo que siempre se menciona en las noticias, por ejemplo, ¿no? Hay que lavarse las manos no menor de 20 segundos. Ese es el lavado comunitario. Y el lavado de manos en seco significa la aplicación del alcohol gel. ¿Bien? Y aquí están las imágenes del procedimiento de lavado de manos, de cómo este se debe realizar. Esto es como una lista de cotejo, como un checklist, donde yo voy a poder tener todos los pasos adecuados. Y también tengo, obviamente, la desinfección de las manos con los 8 pasos y que dura de 20 a 30 segundos.
también con todo lo que es ahí se considera necesario para esta desinfección. Luego tengo los momentos de lavado de manos. Este momento, ¿cómo debería ser? ¿No? De lavado de manos. Y ahí está los antes de tocar al paciente, antes de realizar una tarea antiséptica, después del riesgo de exposición a líquidos corporales, después de tocar al paciente, después de estar en contacto con el entorno. Entonces son 2 antes, 3 después, para que no se olviden. Y los momentos del por qué realizar cada uno de ellos, que también es parte, ¿no? Recuerden que todo está fundamentado, todo tiene que tener un porqué. Así que ahí está el por qué tengo que lavarme las manos antes de tocar al paciente, porque antes de estar en exposición a líquidos, ¿no? Y así para cada uno de ellos. Bien, luego tenemos la colocación de guantes, que también es algo importante porque dentro de la colocación de guantes es importante conocer que disminuye la transmisión de gérmenes. La colocación de guantes permite tener como ese complemento que puede haber tanto en el lavado de manos como también en todo lo que es la colocación de guantes, ¿no? Entonces, yo lo que voy a hacer en ese momento es que con la colocación de guantes, voy a disminuir la transmisión de gérmenes del paciente a las manos del personal. Ojo que el calzado de guantes no reemplaza el lavado de manos, así que es indispensable. Así yo sepa que me voy a calzar guantes, tengo que lavarme las manos. Ahora, ¿cuándo nosotros debemos usar guantes? De repente tengo un procedimiento que implique contacto con sangre. Definitivamente, utilización de guantes. De repente tengo la piel no intacta. También. O tengo membranas, mucosas o superficies contaminadas con sangre. Entonces, todo lo que pueda sugerir realmente un procedimiento delicado del uso de guantes, lo tengo que realizar. Ahora, ¿cómo están los diferentes pasos que se realizan para el calzado de guantes? Ahí tenemos todos los pasos, ¿no? Desde la colocación de los guantes en un campo estéril, ¿no? Cómo debería realizarse este procedimiento de forma adecuada, ¿no? Lo importante que es que nosotros nos coloquemos los guantes de la manera y de la técnica correcta, ¿no? Que eso se aprende con la práctica, pero que sí es importante que lo aprendamos a calzarnos los guantes sin contaminar el guante. Si no, estamos volviendo a lo mismo, que es el riesgo al paciente. Retirarse los guantes también es una cosa bastante sencilla y ahí están los pasos desde que pellizcamos el exterior del primer guante, retiramos sin tocar, retiramos todo el guante en su totalidad, lo recogemos con el primer guante con la otra mano, retiramos el segundo guante introduciendo los dedos en el interior, retiramos el guante sin tocar la parte externa y lo desechamos. Luego, el EPP del equipo de protección personal que selecciones debe proteger contra riesgos, ¿no? Bueno, el EPP de por sí está dado de acuerdo al establecimiento en el que te encuentres, ¿no? Puede ser un hospital, un establecimiento de primer nivel, una clínica, ¿no? Donde tú te encuentres trabajando, es importante considerar esta protección. Esta protección que yo voy a tener con el EPP, ¿bien? Luego tenemos la mascarilla. Ustedes saben que tenemos la mascarilla simple, que ya en estos momentos se utiliza como doble mascarilla si vamos a hacer una atención al público directa, y puede ser también con una mascarilla simple y encima una mascarilla comunitaria que también lo puede utilizar la población. Aquí, dentro de la mascarilla simple, es importante conocer que esta mascarilla es de uso diario, no la podemos tener todos los días, ¿no? O utilizar la misma mascarilla todos los días. Es de uso diario y es importante que lo realicen de forma adecuada. Bien, ahí tenemos dos como modelos también de mascarillas. Tenemos también el N95, que en su momento estuvo muy escaso, pero que es importante, ¿no? La utilización y al final también hacer que nosotros podamos hacer también ese ajuste y poder ver que nosotros estemos correctamente colocándonos la mascarilla N95, porque a veces, ¿qué pasa? Nos colocamos la mascarilla N95 y no hacemos, ¿no? La presión positiva al momento de yo tener que ver si realmente funciona o no. Eso también tengo que hacerlo de forma adecuada, ¿no? ¿Cómo debería ser
esta colocación. Los lentes de bioseguridad. También es algo muy importante conocerlo, ¿no? Y tenemos ahí los anteojos de seguridad que va a permitir el impacto, evitar tener un contacto con el polvo fino, los gases, los líquidos, las radiaciones, etcétera, ¿no? Cualquier tipo de fluido que incluso pueda hacerme daño y que pueda causar un problema. Luego tenemos el mandilón. En el mandilón también podemos entender aquí que están los delantales desechables, ¿no? Los delantales de por sí son desechables, ¿sí? Yo lo utilizo y más aún lo utilizo en un turno de 24 horas, de 12 horas. Yo tengo que descartarlo. Es más, el mandil solo debe durar de por sí 8 horas. Pero bueno, la regla dice así, pero lo cierto es que el turno mínimo es 12 horas. Entonces, si por ahí te toca un turno de 12 horas, bueno, lo utilizas por 12 horas. Pero si vas a tener otro turno de 12 horas, tienes que utilizar otro EPP nuevo. Eso nos dice la normativa cuando estamos en un ambiente con mucha exposición a riesgos. La esterilización, ¿por qué no mencionarla? Es parte de, como les decía, es el proceso por el medio del cual se logra eliminar todo microorganismo, incluyendo esporas bacterianas, y luego puede obtenerse a través de una diversidad de métodos. Dentro de la esterilización existen muchísimos métodos que se utilizan para esterilizarse, ya sean físicos o químicos, ¿no? Entonces, bueno, simplemente hay que conocer la forma adecuada de cómo debemos realizarlo. Aquí algunos conceptos básicos que no está de más que conozcas sobre, por ejemplo, contaminación. ¿Cuál es la diferencia entre contaminación, la definición de asepsia, la definición de infección, la definición de esporas, la definición de germicida? Ajá, son términos importantes, conceptos básicos en la bioseguridad, que siempre vas a tenerlos en cuenta, que siempre es importante que lo conozcamos, ¿sí? Entonces, de esa forma podamos hacer un mejor enfoque en nuestras atenciones. Tenemos aquí también, por ejemplo, es un ejemplo de métodos, no vamos a ahondar en el tema, pero la esterilización les decía que era tan importante que incluso aquí podemos ver que existe el método físico y el método químico. Y dentro del método físico tenemos las altas temperaturas que pueden darse y los métodos químicos las bajas temperaturas, pero que ahí están presentes para ayudar con toda la tecnología que se tiene en cada uno de estos métodos a eliminar todos los microorganismos. Y miren ustedes, ese papel crepado que es tan importante en el área de esterilización, porque es ahí donde se utiliza y se realiza todo el proceso de empaque, de preparación, para que podamos tener estos empaques de algodón, de apósito, todo de instrumental quirúrgico, para que esto pueda ser seleccionado y luego pueda ser llevado al equipo de esterilización. Cómo deben ser, incluso ustedes saben que hay diferentes formas de cómo debemos empaquetar este material, ¿no? De acuerdo al material o de acuerdo a cómo lo voy a utilizar. Ahí tenemos nuestras colegas de centro quirúrgico expertas en el tema y que realizan todo este procedimiento. Bien, ahora pasamos a algo muy importante, que era la última parte. Si ustedes recuerdan, volvemos a hacer un recordario. Cuando hablamos de los principios de bioseguridad, eran tres. El primero, la universalización. Lo segundo, las barreras de protección. Ya hemos visto todas las barreras de protección. Y lo último, que es básicamente la eliminación de desechos, o sea, la eliminación, el proceso de eliminación, recolección de residuos sólidos. Y aquí les presento la normativa técnica sanitaria, la 144 del 2018, que tiene por finalidad contribuir a brindar seguridad al personal, pacientes, visitantes de los establecimientos de salud y servicios médicos de apoyo, y centros de investigación públicos, privados y mixtos a nivel nacional. ¿A fin de qué? A fin de prevenir, a fin de controlar, a fin de minimizar todos los riesgos sanitarios, ¿no? Ocupacionales y ambientales por la gestión, manejo inadecuado de los residuos sólidos que generan. Miren ustedes qué importante
es la parte de bioseguridad y esta normativa técnica que tiene por finalidad justamente proteger al personal de salud. Miren acá este gráfico y centrémonos en cómo se organizan los establecimientos para la gestión y el manejo de los residuos sólidos. Qué importante es la organización en los establecimientos para lograr una buena gestión, para lograr un buen manejo de los residuos sólidos y conocer cómo vamos a realizar el proceso. Dentro de todo esto encontramos la categorización, por ejemplo, de todos los establecimientos de salud públicos, privados y mixtos. Tenemos ahí en el gráfico 3 niveles de atención. Nivel primario, primer nivel, segundo nivel, tercer nivel. Y categorías además del nivel. 1.1, 1.2, 1.3, ¿no? Y ahí están las categorías que se puede mencionar a cada uno. Y los responsables también para la gestión, que recordemos son los de la categoría 1.1 al 1.3, los responsables son los responsables para la gestión integral y manejo de residuos sólidos debidamente capacitados. En cambio, aquellos que están dentro de la categoría 1.4, sí hay un comité de gestión integral y manejo de residuos. Quiere decir que, por ejemplo, yo tengo acá el nivel de complejidad 1.1, que es un puesto de salud, por ejemplo. Ellos pueden tener sus responsables para esta gestión. Pero yo de repente tengo el centro de salud con internamiento, que es un nivel 4 de complejidad. Entonces, ahí sí podemos decir que hay un comité responsable. Ya no un responsable, sino un comité, mucho más organizado, obviamente. Entonces, sí es importante, y miren ustedes, la normativa nos habla de todo este proceso de organización. O sea, yo no podría hacer todo este proceso de organización solo con mi personal y conociendo solo bioseguridad, sin antes conocer también la normativa, que sí es importante que ustedes la lean, la conozcan para que puedan conocer y tener un poco más claro el panorama. Ahora, ¿qué son los residuos sólidos de establecimiento de salud? Los residuos sólidos son peligrosos, aquellos que por sus características o el manejo al que son o van a ser sometidos, representan un riesgo significativo para la salud o el ambiente. Luego se considera residuo peligroso si presenta por lo menos una de las siguientes características. Si es de repente un residuo que es autocombustible, ok, este se considera riesgoso. Si de repente tiene una característica muy alta de explosividad, también. Corrosividad, reactividad, toxicidad, radiactividad o patogenicidad. Son todas las características que puede tener realmente un residuo peligroso. Y es importante que nosotros aprendamos a identificar nuestros residuos peligrosos, cómo estos se van dando y cómo podríamos hacer nosotros para mejorar este proceso, ¿no? Dentro de los procedimientos. Entonces, esos son los residuos sólidos de establecimiento. Y miren ustedes acá la clasificación de los residuos sólidos. De manera muy sencilla, cómo es que estos se clasifican, y aquí tenemos la clasificación, nos dicen que son aquellos residuos generados en los procesos y en las actividades para la atención e investigación médica en establecimientos como hospitales, clínicas, centros y puestos de salud, laboratorios, consultorios, etc. En otras palabras, nosotros vamos a realizar una clasificación de residuos sólidos desde la clase A hasta la clase C. ¿Qué significa esto? En la clase A, yo voy a tener residuos biocontaminados, que tengan que ver mucho y tengan un lazo muy cercano con algunos residuos que vienen directamente del paciente. La clase B nos dice que es un residuo especial, que puede ser radioactivo, que es un residuo donde se desechan radiactivos, químicos, medicamentos vencidos, ¿sí? Yo todo eso lo puedo eliminar en la clase B. Y también tenemos la clase C.
que es los residuos comunes que todos eliminamos en casa, por ejemplo. Pueden estar aquí los papeles, cartones, plásticos, de repente el plástico de la propia jeringa, también lo elimino, ¿no? Esa es la clasificación que yo voy a tener desde la clase A, clase B. Entonces, ya no vamos a hablar como que bolsa rojita, bolsa amarillita, bolsa negrita, sino por clases, que es la forma adecuada de cómo denominarlo. Claro que hay bolsas, obviamente, que también lo diferencian, pero recordemos que el lenguaje en bioseguridad es por clases. Luego tenemos estos residuos biocontaminados, por ejemplo, que se generaron en la vacunación. Un ejemplo bastante claro, en tiempos de pandemia. Y tenemos, por ejemplo, la jeringa con aguja. Esto es un residuo obviamente biocontaminado. Y yo tengo que eliminarlo de forma adecuada. Si hablamos de la jeringa con aguja en la vacunación, entendemos que la jeringa es retráctil y que no lo podemos retirar con aguja. Entonces yo todo lo tengo que eliminar en un contenedor punzocortante especial, donde tiene que estar llenado solo hasta las 3/4 partes de manera adecuada. Luego los algodones, también tengo que eliminar porque es un residuo biocontaminado. Luego las gasas, los esparadrapos, el frasco de vacuna, el vidrio roto, punzante, cortante, ¿no? Y yo ya aquí voy seleccionando dónde va y dónde corresponde. Así como los equipos de protección personal, el mandil descartable de la colega que desechó cuando ya terminó su turno, ¿no? O las mascarillas quirúrgicas, o los guantes usados, o los respiradores, los mamelucos, las botas, los gorros, etc. Todo eso es residuo biocontaminado. Por ello es importante, queridos colegas, que ustedes conozcan de bioseguridad. Y miren, yo por ejemplo, de forma particular, he tenido clases con estudiantes y que muchas veces en la práctica nos damos cuenta que no conocen, que se olvidan. Es más, desde la parte de la práctica, a veces practicamos inyectables y de repente se les ocurre, les damos un contenedor obviamente punzocortante y muy pocas veces se tocan clases o partes de bioseguridad, a veces en una clase inyectables, lo cual debería pasar. Y lo que pasa es que el alumno elimina en cualquiera de los lados porque él piensa que está practicando. Y que bueno, no le vamos a hacer daño a nadie. Pero la idea no es esa. La idea es que desde ya ellos conozcan cómo realizar este procedimiento. Si yo voy a realizar una eliminación de una jeringa que ya fue utilizada, o así sea una simulación, donde no lo hice con nadie, pero lo fue simulado, yo tengo que entrenar a los alumnos que ahora están en proceso de formación a que dónde debe eliminarse cada objeto. Imaginando, obviamente, que eso podría ser de una persona real. Entonces, tengo que conocer ello, cómo yo tengo que eliminar de forma adecuada. Eso es lo más importante, que todos los estudiantes puedan conocer y todos ustedes realmente puedan conocer sobre cómo eliminar estos residuos biocontaminados. Que no es nada complicado, solo es una cuestión de disciplina, creo yo, en algunas veces, porque a veces nos olvidamos, ¿no?, de que se va a realizar y no se realiza de forma correcta. ¿Y quiénes son las personas que al final sufren este proceso, ¿no? Porque son los que al fin y al cabo eliminan todos estos residuos, obviamente las personas que pueden llegar a tener problemas, ¿no? Con este problema de los residuos biocontaminados. Entonces sí, por eso es bastante importante en ellos considerar ello. Bien, continuamos entonces. Tenemos acá la clase B, residuos especiales. Aquí tengo que tener la bolsita amarilla, ¿no? Por aquí tengo la bolsita amarilla, ¿dónde está la? Ay, aquí está, se me pasó el A, disculpen. Aquí está la clase A de residuos sólidos biocontaminados, ¿no? Y justamente lo que hablaba, les decía, era de biocontaminados, que son los residuos peligrosos generados en el proceso de la atención e investigación médica, que están contaminados con agentes infecciosos o que pueden contener concentraciones de microorganismos
que son de potencial riesgo para la persona que entre en contacto con dichos residuos. Las personas que entran en contacto obviamente pueden ser contaminadas de forma bastante alta. Por eso hay que pensar bien lo que vamos a eliminar, porque al fin y al cabo van a haber personas que van a tener que eliminar estos residuos y llevarlos. Entonces hay que pensar en ellos, ¿sí? Ahí tenemos la clase A entonces con todos los residuos biocontaminados. Luego la clase B son los residuos especiales. ¿Qué significan estos residuos especiales? Por ejemplo, la bolsa amarilla. Yo tengo que aquí, por ejemplo, constituye un peligro para la salud por sus características agresivas, tales como corrosividad, reactividad, inflamabilidad, toxicidad, explosividad y radiactividad. Entonces aquí en la bolsa amarilla se desechan todos los que son realmente material explosivo, material reactivo, que puede también obviamente hacer daño a la salud, ¿no? Y ahí tenemos algunos residuos especiales que se generaron, por ejemplo, en la vacunación, fueron los frascos de alcohol, los frascos de desinfectantes, el mercurio del termómetro, fue lo que más o menos hemos utilizado como residuo especial en la vacunación. Y tenemos por último la clase C. En la clase C tenemos el residuo común, por ejemplo, ¿no? Y en este residuo común nos dice que son aquellos residuos que no han estado en contacto con pacientes o con materiales o sustancias contaminantes. ¿Por qué? Porque esto básicamente lo voy a encontrar en un pasillo, en un área común, en una cafetería, en un auditorio, en un lugar general donde no necesariamente yo esté contaminado, ¿no? O pueda ser que lo que esté eliminando esté contaminado. Entonces la clase C indica un residuo común, de todas las maneras posibles. ¿Bien? Y ahí está, los residuos comunes que pueden generarse. De repente, el empaque de la jeringa, el capuchón de la aguja, ¿no? Como ustedes lo ven ahí, este capuchón de la aguja también puede llegar a darse, ¿no? Y podemos eliminarlo sin ningún problema y remordimiento en la bolsa negra. El capuchón, el empaque de los guantes, como está ahí, o sea, no es que se elimine el guante, solo los empaques. Papeles, recetas, etcétera. Miren acá este cuadro de material o recipiente punzocortante. ¿Qué debemos conocer de este recipiente punzocortante biocontaminante? Como lo vemos en el cuadro, el ítem y las características importantes que hay que conocer en ese sentido. Y tengo, por ejemplo, la capacidad, tengo el material, que tiene que ser rígido, tiene que ser impermeable. Miren cómo debe ser, o sea, no es que cualquier botella que por ahí tengo la elimino, no. Rígido, impermeable, resistente al traspaso por material punzocortante, y la forma puede ser variable, pero que tenga esas características. Y tenemos desde 0.5 litros hasta 20 litros de capacidad del rango. La forma puede ser variable, no hay problema. El rótulo, ¿qué me dice el rótulo? De residuo punzocortante, el rótulo que dice residuo punzocortante, ¿cómo debe ser? El límite del llenado de las tres cuartas partes, solo hasta ahí tiene que haber un límite del llenado. Luego, tiene que ser visible en ambas caras del recipiente, ¿sí? Visible. Luego, puede estar impreso en el recipiente o a través del stickers del material adhesivo plastificado. Ahora, las medidas pueden ser de 10 por 10, de 10 por 15, de 10 por 20. Depende mucho del recipiente, ¿ya? Siempre tiene que contar con ese símbolo de bioseguridad. Es básico contar con el símbolo de bioseguridad y el requerimiento como tal es con la tapa de cierre hermético que selle para evitar cualquier tipo de derrame, ¿no? Entonces, miren qué importante es este residuo punzocortante. Tenemos en el mercado
eh, residuos que son de plástico, otros que hay de cartón, ¿no? Plástico, cartón, que es lo que se ha utilizado en la pandemia. Y entendemos, por ejemplo, estos recipientes punzocortantes en vacunas, ¿no? En vacunas, por ejemplo, ¿no? La situación cambia, o sea, no es igual en vacunas, es un poco diferente. Entonces, también ahí podemos tener todo ello, ¿no? Muy bien. Luego, vamos a ver acá algunas etapas justamente de este proceso de eliminación. Ya estaban viendo ustedes la eliminación que se hace en los establecimientos, a nivel hospitalario y todo lo demás. Pero qué importante es que nosotros aprendamos también a eliminar de forma correcta y qué paso sigue para poder hacer este proceso de eliminación. Por ejemplo, tengo la segregación. ¿Qué significa la segregación? Como dice ahí, consiste en disponer los residuos en el punto de generación, ubicándolos de acuerdo a su clase en el recipiente y bolsa correspondiente, ¿no? Así como en el recipiente de punzocortantes. La responsabilidad de la acción es de todo el personal que elabora y genera el residuo sólido en el establecimiento de salud. Entonces, planteando y viendo aquí la parte de segregación, es importante que yo tenga dónde voy a tener, en qué puntos estratégicos voy a tener estos tachos para eliminar con la característica del color de cada una, ¿no? Las clases de cada una y también del material y del recipiente punzocortante, que como ven ustedes ahí tiene el símbolo de bioseguridad, de peligro. Algunos tienen también para poder girar la propia aguja y que se elimine la aguja. Como les digo, los casos en los que eliminamos aguja con jeringa es en el proceso de vacuna, porque ahí sí la jeringa es retráctil y viene incorporada con aguja. En cambio, si yo voy a utilizar una jeringa de repente de 20 cc, yo tengo que eliminar solo la aguja en el punzocortante y la jeringa lo puedo hacer en el contenedor rojo, ¿sí? No hay que eliminar la jeringa en el punzocortante, porque no es para eso. La jeringa no es punzocortante. Si bien es cierto, es contaminado, sí, pero no punzocortante, ¿ya? Eso es algo que también hay que tomar en consideración y eliminarlo por eso de forma adecuada. Bien, es responsabilidad, por eso ahí, de todos, la acción del personal que elabora y genera este residuo. Si yo soy personal de salud, laboro en el área de triaje, tengo que eliminar adecuadamente. Dentro de esto, nos dice la recolección y transporte interno para residuos por COVID-19. Nos dice que esta recolección y transporte interno tiene que ser un personal capacitado y con su EPP. No permitamos, por favor, que si por ahí vemos a una persona que se encarga de la recolección de basura, la veamos sin EPP. No podemos permitirlo y tenemos que velar también por la seguridad de ellos, ¿no? Porque ustedes saben que a veces se contratan empresas externas y uno nunca sabe, ¿no? Lo que puede pasar con el trabajador o la manera en cómo se les expone a trabajar. Y eso es muy importante informar y que ellos conozcan sus derechos, ¿no? Y bueno, no permitir este tipo de atropello, pero sí es importante que tengan su básico indispensable, ¿no? Luego, los vehículos contenedores o coches diferenciados con tapa articulada en el propio cuerpo del vehículo. Ruedas de tipo giratorio, de uso exclusivo. Ustedes ven ahí la imagen, por ejemplo, ¿no? Este contenedor con ruedas, ¿no? Y este contenedor con ruedas tiene como que justamente esa articulación de que nosotros podamos llevarlo, trasladarlo sin ningún problema. Luego, las rutas de transporte previamente determinadas, señaladas y establecidas de acuerdo a qué. De acuerdo a que yo voy haciendo esta ruta, de acuerdo al horario,
evitando el cruce con las rutas de alimentos, de ropa limpia, de traslado de pacientes, ¿no? O sea, evito este cruce. Entonces yo tengo que armar una ruta en la cual no me cruce con otro material que no esté contaminado. Entonces, miren que hasta eso es importante, los espacios y las rutas en el cual yo transporto este PP contaminado o sucio, que también le llamamos, ¿no? Si va a ir al área sucia, tiene que haber una ruta solo para eso. Si va el área que está limpia, otra ruta diferente. Por eso es que las rutas se señalan y se establecen de acuerdo a horarios donde exista bajo flujo de personas, ¿no? Y por eso los horarios donde de repente en el establecimiento de salud, en las tardes, por ejemplo, es un horario adecuado para eliminar, perfecto. Si de repente en el hospital el horario adecuado es en la noche, perfecto, ¿no? Entonces, yo voy a tener que ver, o obviamente ya esto está limitado, está como normado, ¿no? ¿Cuál es el horario donde existe un bajo flujo de personas? Y en ese horario yo tengo que trasladar todo el EPP contaminado hasta cierto lugar. ¿Mm? Luego, evito de esa forma el cruce con otras rutas o, por ejemplo, yo no puedo sacar a pasear pues el material contaminado a las 6 de la tarde, que es la hora donde se reparten los hospitales la cena, ¿no? Ya desde las 5:30, 6 ya es hora de cenar. Entonces a esa hora se están repartiendo los alimentos. Yo no puedo pasar con el EPP porque estamos en una hora inadecuada. Entonces, no debe existir este cruce con rutas de alimentos, ropa limpia también, o traslado de pacientes. En la mañana, por ejemplo, no puedo hacer esto, ¿no? Porque en la mañana, ¿qué pasa? En la mañana se trasladan los pacientes. Los llevan de repente de su sala general de hospitalización, de repente lo tienen que llevar para hacerse una radiografía, ¿no? A imágenes, a laboratorio, no sé, a realizarse una interconsulta, no sé, diferentes procedimientos que pueden hacer con el paciente, entonces debemos evitar. Y en ese traslado, evitar el cruce, ¿no? Con esto que puede ser bastante contaminante e inadecuado. Luego, en horarios de menor afluencia de personas colocando un rótulo con el horario de su uso exclusivo. Entonces, de repente, yo con mi equipo de bioseguridad dije, vamos a trasladar, chicos, el EPP contaminado todos a las 7 de la noche, cuando todos ya repartieron la cena y están cenando. Entonces, como no hay nadie ahí, no sé, ya, de repente 7:30, ya, 7. Entonces, todos realizan a la misma hora la eliminación de residuos sólidos en los hospitales, ¿no? Y de esa forma yo voy a tener el horario más adecuado y hay que respetar además el horario de estas personas que ya por alguna razón conocen porque están capacitados y hacen esa eliminación de residuos. Y obviamente conociendo ya las normas y por ahí vemos que algo no está haciendo bien o vemos que hay una eliminación que no es la adecuada, que no está en el horario adecuado, ya pues también voy tomando mis previsiones y voy viendo qué pasó, ¿no? ¿Por qué no se realizó? ¿Por qué no se hizo esto, lo otro? Bien. Miren que luego de eso se da el almacenamiento, o sea, este material contaminado se va al almacén central frente al COVID-19. Y en el almacén central está el área diferenciada, y aquí es importante, por favor, que cuando vayamos a eliminar, tengamos que ver que puede haber doble bolsa roja para evitar cualquier procedimiento que pueda causarle daño al paciente o causar daño a una persona todas las personas que están en el proceso de almacenamiento, ¿no? Que es bastante importante pensar en ellos. Entonces, se hace, y aquí por eso la doble bolsa es importante, el recipiente de uso exclusivo. Les cuento, yo estuve hace un mes
en Comando COVID. Estuve ahí, fue mi último trabajo en COVID que tuve. Estuve 2 años de pandemia con ellos. Fue una experiencia muy bonita, una experiencia muy única, en la cual aprendí muchísimo de COVID. Y nosotros salíamos, por ejemplo, a las casas a realizar los tamizajes. Ustedes recordarán a los equipos de respuesta rápida, que íbamos a sus casas y realizábamos el tamizaje a la familia, llenábamos la ficha epidemiológica junto con el médico. Éramos un equipo, tanto el médico como la enfermera, éramos un equipo y realizamos todo el proceso, ¿no? De atención rápida en ese momento. Nosotros tenemos que estar protegidos con todo nuestro PP. Y de verdad, qué bien me siento, y les puedo decir ahora de forma muy sincera, hasta ahora no me he contagiado. ¿Por qué? Porque he tenido toda la precaución necesaria para hacerlo. Ustedes me dirán, no, pero bueno, no has estado en el hospital. No necesariamente, les digo, estuve con pacientes COVID positivos dentro de una casa, donde un ambiente cerrado, donde nos recibían con sus ventanas cerradas porque tenían frío, porque era invierno, etc. Todo un ambiente súper contaminado. El detalle no es ese. El detalle es que hay que aprender, así como colocarse el EPP, también retirarse, porque nosotros podemos estar con todas las herramientas y con todas las armas dispuestas a atacar al virus. Pero si yo no me elimino de forma correcta el EPP, ahí está el contagio. De repente no cuando tuviste el contacto con el paciente porque tuviste todas las precauciones, perfecto. ¿En qué momento me dicen los porcentajes y las estadísticas en el cual el personal de salud se ha contagiado? No en la atención directa, sino en el retiro del EPP. Al momento del almuerzo con la compañera o el compañero, ¿no? Al momento de salir y compartir. Eso puede ser más peligroso que estar con el paciente, porque de alguna forma nos protegemos, ¿no? Entonces, he tenido, gracias a Dios, la suerte, la bendición de poder sobrellevar todo este proceso sin haberme contagiado y teniendo toda la precaución posible. Por eso yo les digo, para mí la bioseguridad es indispensable, es importantísima, ¿no? Gracias a ella vamos a poder realizar todo este proceso. Y el recipiente tiene que ser de uso exclusivo para eso. Les decía de las bolsas que me recordaba Comando COVID, porque nosotros teníamos contenedores rojos, como los que ven en la imagen, en un cuarto donde nosotros eliminábamos todo. Salíamos del ruteo que le llamábamos, de donde íbamos a las casas, salíamos, llegábamos a la 1 de la tarde, por ejemplo, luego salíamos en la tarde, pero bueno, llegábamos a la 1 para el almuerzo y teníamos que eliminar. Y a veces nos decían, al comienzo todo era nuevo, realmente no sabemos, a veces no tomamos en cuenta la bioseguridad. Y los señores que estaban esperando que nosotros llegáramos de los ruteos y llegaban varios equipos así, ¿no? Varios equipos con sus carros, 10, 20 equipos a la vez, y dejábamos todo el EPP en los contenedores. Y algunos lo traían y lo dejaban y sin amarrarlo. Otros lo traían y amarradito solo por un costadito y por el resto abierto. Otros lo traían y bien amarraditos, ¿no? Entonces vimos tan necesario y decimos, aquí, alto. Algo estamos haciendo mal. Nos estamos protegiendo a nosotros, pero ¿qué hay con las personas que están luego realizando este desecho? Entonces, se empezó a obligar y todos colocábamos doble bolsa al EPP. Doble bolsa, ¿no? Porque sabíamos que luego esta iba a ser pesada, como ustedes lo ven ahí. Se pesa el EPP para saber cuánto de residuo por kilos está generando tu establecimiento, tu hospital, el lugar donde tú trabajas. Si viene una empresa, de repente de afuera, sí que usualmente contratan para esta segregación, realmente pesa, se pesa todo el material. Y si ustedes colocan una bolsa,
Al momento de pesarlo, ¿qué va a pasar? Se va a romper. ¿Y quién está en riesgo de contaminarse? Obviamente las personas que están en ese momento. Por eso es importante esta parte de la bolsa roja. Bien, luego de esto, hacen todo un tratamiento de residuos sólidos, por ejemplo, que se ha ido haciendo frente al COVID-19. Nos dice, si el establecimiento de salud cuenta con un sistema de tratamiento, que muy pocas veces existe, que puede ser un autoclave, un incinerador, etc., se deberá realizar primeramente el tratamiento de los residuos sólidos biocontaminados con todas las medidas de bioseguridad. Los residuos sólidos precedentes del laboratorio, por ejemplo, muestras biológicas, las que han sido objetos de estudio del paciente sospechoso o confirmado, estos deben recibir tratamiento en la fuente antes de ser recogidos y trasladados a un almacén central. Tienen que recibir un tratamiento antes. Y el resto de residuo se puede hacer en la base central. Entonces, todo eso es importante porque se hace toda una esterilización. O sea, esto que está contaminado se esteriliza. En palabras sencillas. ¿No? ¿Para qué? Para que sea eliminado posteriormente. No es que se elimina así contaminado. Luego, hay una recolección y traslado externo. Ok. Se hizo todo ese proceso y ¿qué sigue el siguiente paso? Recogen y trasladan externamente los residuos sólidos con la empresa operadora de residuos sólidos. Como les digo, hay empresas privadas que se encargan de trasladar estos residuos sólidos para llevarlos a otro ambiente. Se debe informar al operador de residuos sobre las medidas preventivas de bioseguridad que debe tener en cuenta para el manejo. También hay que garantizar de contar con todos los equipos de protección, ¿no? También el manejo de residuos y también todas las etapas del manejo. Miren ustedes que durante la pandemia estas personas han sido clave para que los hospitales, a pesar de estar colapsando con pacientes, nunca se haya detenido la eliminación de residuos. Realmente les debemos mucho a estas personas que han hecho todo por eliminar esos residuos que estaban ahí muy contaminantes y ellos también se han expuesto. Miren ustedes, las personas no están con una simple mascarilla, ¿no? Estos son personas que utilizan máscara con filtro, ¿no? Máscara con filtro que protege muchísimo, no solamente contra COVID, sino también con partículas, con diferentes tipos de partículas, y que esto ayuda a protegerlo, porque recuerden que ellos eliminan hasta incluso residuos biológicos, ¿no? De algunos laboratorios que hacen ciencias biológicas. Entonces, tienen que tener toda la protección adecuada. Y esta es la protección que se tiene, por ejemplo, como dice ahí la palabra compromiso, seguridad. Ellos tienen que estar seguros para dar su compromiso y dar el 100% de sí. No podemos como mandarlos a la guerra y así, ¿no? Incluso los guantes que utilizan no es el guante que utilizamos nosotros. Los guantes son mucho más fuertes, mucho más resistentes para que por ejemplo, un vidrio, por ahí se encontró un vidrio, no se incruste en la mano, como pudiera suceder si me utilizo un guante cualquiera, ¿no? Cualquiera de estos procedimientos entonces ayudan, ¿no? Porque permiten evitar en la seguridad y en el compromiso que ellos se contaminen. Y durante esta etapa se deberá tener en cuenta lo correcto o el correcto llenado de los manifiestos. Ojo, también cuando recogen los residuos sólidos te hacen todo un manifiesto escrito, ¿no? Y te colocan ahí qué material se está eliminando, de qué área, cuántos kilos se ha pesado, en total firma, todo. Y ese papelito te lo pueden dejar a ti, ¿no? Entonces, también es un proceso de cómo se va eliminando los residuos. Y miren la disposición final que se da. ¿Cómo es esta disposición final?
¿no? Aquí estamos viendo, es la última etapa, nos dice, del manejo de los residuos sólidos generados en los establecimientos de salud. Nos dice que se realiza a través de infraestructura debidamente autorizadas en los cuales se disponen de forma permanente, sanitaria y ambientalmente segura para residuos sólidos comunes. Estos se disponen de rellenos sanitarios. Miren ustedes la imagen de cómo es un relleno sanitario y luego cómo es un relleno de seguridad, ¿no? O sea, luego los biocontaminados y los peligros en rellenos de bioseguridad. Entonces, como ustedes se dan cuenta, ahí se hace todo este proceso de eliminación de residuos. Y se permite que realmente las personas puedan estar mejor preparadas ante cualquier procedimiento que se esté realizando, ¿no? Y es ahí donde nosotros eliminamos, ¿no? Y qué bien, porque miren, esto, o sea, ustedes dirán, no es que se vaya a una empresa, se va realmente a estos lugares que están autorizados ya por las autoridades, que es aquí donde se tiene que hacer la disposición final de todo esto. Y luego se va haciendo cómo se va tapando cada uno de ellos, ¿no? Y luego se va a degradar. Entonces, qué importante es que nosotros entendamos bien cómo se realizan estos rellenos, rellenos de seguridad, rellenos sanitarios. Los invito a también buscar información en cuanto a esto para que puedan ampliar un poco más el conocimiento y no se queden solo en el aspecto de que, ya, soy personal de salud, bioseguridad, solo elimino. No, sino que conozcamos todos los procesos que se realizan en ese momento, desde la eliminación, segregación, transporte, disposición, ¿sí? Y de esa forma podamos hacerlo de forma adecuada. Es como la forma más importante en la cual nosotros podamos realizarlo, ¿ya? Esta es una disposición final que entonces es la última etapa de cuando nosotros manejamos residuos sólidos, ¿ya? Bien, luego, ustedes saben que también existen áreas críticas, semicríticas y no críticas, ¿no? Para esta eliminación. ¿Y a qué le llamamos áreas críticas? ¿Mm? Tenemos quirófano, UCI, sala de inmunodeprimidos, sala de parto, central de esterilización, unidad de diálisis, área de preparación de solución parenteral, sala de aislamiento, entre otras. A todo ello le llamamos área crítica. ¿Y a qué le llamamos área semicrítica? A los servicios de hospitalización, a los servicios de alimentos, a las urgencias, a la morgue, a oncología, entre otros. Y área no crítica, a oficinas, pasillos, sala de espera, consultorios externos, rehabilitación, entre otros. Entonces, en otras palabras, como ustedes recordarán, el título es Bioseguridad en el área crítica. No es más que nosotros conozcamos cómo debemos sobrellevar la bioseguridad a todos estos ambientes, a un quirófano, a UCI, a sala de inmunodeprimidos. O sea, todos al final deben cumplir lo general en bioseguridad. Y lo general de todo lo que hemos estado hablando en bioseguridad. Y si hablamos de área crítica específicamente, recordemos que son aquellas zonas hospitalarias que en base a las características de los pacientes, así como de la criticidad, porque son áreas críticas, se llaman justamente porque los pacientes están críticos o tienen un nivel inadecuado de salud, de las distintas actividades que en ellas se desarrollan en atención al uso del que estas están destinadas, ¿no? Entonces, ¿qué realizamos, por ejemplo, cuando nosotros tenemos el área crítica en bioseguridad? Hay que recordar que nosotros, en las áreas de por sí, existen gases medicinales como el oxígeno, el aire, la medicina. Tenemos una gran diversidad de equipamientos electrodoméstico, electromédico, respiradores,
láseres, anestésicos, arcos quirúrgicos, equipos portátiles de radiografía, ¿no? Hemodinamia, o sea, todo esto de alguna forma son equipos que me van a permitir que conocer que realmente estamos frente a un área donde puede tener diferencias acumuladas, incluso intercambiables, de una contaminación, ¿no? O sea, todo expone un riesgo y todas las áreas pueden tener riesgo, ¿no? Si tenemos elementos combustibles, tenemos agentes químicos con base alcohólica, químicos inflamables, gases medicinales, gases anestésicos, de repente un tejido humano, productos desinfectantes. Entonces, hay diferentes elementos que realmente pueden estar presentes de forma permanente, ¿no? En la persona y no sabemos. Incluso les comento, la OMS define la bioseguridad como un conjunto de normas, medidas para proteger la salud del personal frente a riesgos biológicos, químicos y físicos. No solamente biológicos, químicos y físicos. Y los que están expuestos para el desempeño de sus funciones, de los pacientes y del medio ambiente. Eso nos dice la OMS en el 2005 sobre el concepto de bioseguridad. En cualquier caso, entendemos y definimos a esta bioseguridad justamente como esas medidas, normas que se aplican en áreas críticas hospitalarias, destinadas obviamente ¿a qué? A poder garantizar un adecuado nivel de asepsia para evitar las infecciones nosocomiales, además evitar la morbimortalidad y garantizar también la seguridad biológica frente a riesgos higiénicos, ¿no? Evidentemente las primeras están destinadas a la prevención, ¿no? Cuando hablamos de prevención, a veces muchos están destinados a la promoción, a la prevención de aparición de riesgos, pero al fin y al cabo eso ayuda a reducir o controlar riesgos, ¿no? Por eso dentro del hospital nosotros tenemos que estar muy seguros. Tiene que haber una seguridad hospitalaria. Y de la misma manera entendemos y definimos a esto como una garantía. Yo estoy segura, tengo una garantía en los trabajadores, en los enfermos, en las visitas, en los acompañantes, que son la familia. Entonces, la seguridad hospitalaria integra toda esa suma de esfuerzos que se dan por seguridad, ¿no? Por eso les decía, en esta área crítica que son zonas hospitalarias, aquí se distinguen diferentes normas. O sea, en esa imagen ustedes pueden ver muchas cosas, ¿no? Procedimientos que se realizan. Y es que aquí nosotros tenemos en estas áreas clasificaciones por tipos, de acuerdo a las normas, ¿ya? Y aquí se clasifican también por clase 1, clase 2, clase 3, ¿no? Y eso lo vemos muy claramente, por ejemplo, en el área quirúrgica. En el área quirúrgica nosotros estamos viendo un conjunto de dependencias acondicionadas con aislamiento microbiológico donde están ubicados los quirófanos, vestuarios, hasta incluso pasillos, zonas de lavado, central de esterilización, etc. Y ahí tenemos, por ejemplo, los diferentes tipos con las clases, ¿no? Clase 1. Y miren ustedes la denominación que se da y el tipo de intervención que ahí se puede realizar, ¿no? Importante básicamente, que se puede realizar de intervención. Tenemos las zonas sin restricciones, que es la sucia, la zona limpia, la zona estéril. O sea, aquí ustedes claramente pueden identificar si de repente en el área quirúrgica nosotros vamos a realizar el proceso de
zonas de lavado, zonas de esterilización, en los pasillos, en los vestuarios, en los almacenes. El área quirúrgica representa para los hospitales un recurso primordial. Es el que ejerce como eje central todos los procesos quirúrgicos para ayudar a generar una buena actividad y poder generar también buenas hospitalizaciones. Si definimos estas tres zonas, por ejemplo, si definimos estas tres zonas, vamos a ver. Si tenemos una zona o un área donde está sucia, ¿qué podemos pensar? Que ahí se permite el acceso a ropa de calle, obviamente, porque estamos en un área sucia. Recuerden que aquí, un área sucia dentro de un centro quirúrgico es de personas que no están con el proceso de, o sea, personas que no cumplen con el proceso de estar estériles. Es una zona sin restricciones o zona sucia. También puede haber la zona de acceso a otros servicios hospitalarios en el área quirúrgica, ¿no? Que también puede pasar. Luego tenemos zonas incluso de vestuarios. Esa también es una zona sucia. ¿Por qué? Porque también se están realizando ahí, o sea, los vestidores se utilizan para las personas que de repente vienen de la calle y vienen con una serie de contaminantes, porque nosotros venimos de la calle y podemos venir muy contaminados, ¿no? Tenemos también la segunda, que es la zona semirrígida o zona limpia. ¿A qué le podemos llamar esto zona semirrígida o zona limpia? Por ejemplo, yo tengo el acceso que debe ser o debe de realizarse con ropa específica del área. Si yo soy personal de salud y voy a realizar mi servicio o soy estudiante y voy a realizar mi rotación, yo no puedo ir con ropa de calle y entrar a la zona limpia del área quirúrgica, ¿no? ¿Por qué? Porque no me lo van a permitir. Tengo que venir con un uniforme verde, que es lo que está normado, ¿no? Por así decirlo. Y es ahí donde realizo el proceso. Entonces, en esta zona limpia, yo obligatoriamente tengo que tener mi gorrito, mis calzados, mis botas y el uniforme, que tiene que ser el adecuado para esa zona limpia. Ojo que la zona limpia no es dentro del área o de la sala donde van a operar, es en los pasillos, ¿no? Donde voy a estar, sin entrar a ninguna sala quirúrgica. ¿Ya? Por eso es que ahí comprende a diferentes situaciones. Por eso es una zona semirrígida o una zona limpia. Y la zona restringida o zona estéril, ahí ya podemos ver que es el área limitada al personal autorizado, con el objetivo, obviamente, de evitar un incremento de microorganismos en el aire o en el ambiente. ¿Qué tengo que hacer ahí? Yo tengo que conocer, porque aquí además es obligatorio, no es opcional, es obligatorio que yo pueda tener el gorro, el calzado, que pueda realizar la colocación de la mascarilla quirúrgica, ¿no? O la mascarilla que yo voy a utilizar en ese momento. Es obligatorio también en esta área utilizar el calzado. También es obligatorio el lavado, que yo voy a realizar el lavado de manos, lavado de manos quirúrgico, colocación de guantes, conocer todo lo que se va a realizar en esa área, ¿sí? Entonces lo realizo. Entonces esto del área restringida es una zona donde nosotros vamos a estar ya en contacto con el área del quirófano en sí, ¿no? Donde está el material estéril o incluso donde está el URPA, que es la unidad de reanimación posanestésica, ¿no? También, o de recuperación posanestésica también se le llama. Algunos le llaman reanimación y otros le llaman recuperación. Bueno, ahí está. Entonces, nosotros realizamos todo ese procedimiento ahí, ¿no? Y la idea es que esto esté integrado, que todos los quirófanos en todos los hospitales tengan el mismo objetivo de estar limpios, de estar conectados y de poder realizar esto de manera adecuada, de manera correcta.
Es importante eso, ¿no? Por eso tenemos diferentes requerimientos, normativas que nosotros realizamos en ese momento. Está la norma, por ejemplo, UNE, ¿no? Que es la que puede ver todo ello, incluso el acondicionamiento del aire, al menos en el área quirúrgica, es bien importante porque ahí se hacen recambios de aire por revoluciones, ¿no? Entonces es muy importante también conocer ese proceso, cómo se realiza ese proceso y cómo debería darse, ¿sí? Luego, incluso ahí también en sala quirúrgica es importante conocer la iluminación, ¿no? Es un aspecto esencial, importantísimo, porque ustedes saben que en todo quirófano la iluminación del ambiente tiene que ser muy buena, tiene que ser regulable y una iluminación de campo bien adecuada, con una buena ingeniería que debe tener, ¿no? Entonces, por eso son situaciones que hay que tomar en consideración en el área crítica. Les recomiendo siempre que puedan tomar medidas preventivas y para ello lo primero es identificar el riesgo, ¿no? ¿Qué es lo que me puede estar causando o qué puedo causar? ¿Qué riesgos puedo causar o qué daños puedo causar con lo que yo vaya a realizar? Eso se considera muy importante, ¿no? Dentro de toda la actuación primaria. Entonces, de esa forma, podemos nosotros realizar todas las medidas de control que precisamente van a establecer una serie de actuaciones para establecer o considerarse en relación a la concentración de microorganismos que ha pasado, que no ha pasado, etc., ¿no? Entonces, hay que tomar medidas de control adecuadas. Miren acá, tenemos en esta imagen, por ejemplo, y es un poco llevar a la reflexión también la imagen, porque nos dice el tiempo que demora la basura en descomponerse. Ya habiendo hablado de bioseguridad hasta este punto, habiendo hablado todo lo básico importante, miren ustedes el tiempo que demora la basura en descomponerse. ¿Mm? ¿Cuánto tiempo demora el papel en descomponerse? 3 semanas a 2 meses en descomponerse. Luego, la cáscara de plátano, dice, dura 3 semanas. El trapo de tela dura de 2 a 3 meses. El zapato de cuero dura de 3 a 5 años. Tenemos la estaca de madera que dura de 2 a 3 años. La lata que dura de 50 a 100 años. Entonces, miren acá el plástico. Por eso el plástico se recicla tanto. Miren cuánto dura. 500 años. Una cifra bastante preocupante, una cantidad de años bastante elevada, y por eso debemos tomar siempre las consideraciones, debemos ser bastante responsables al momento de nosotros eliminar todos estos residuos que al fin y al cabo pueden causar mucho daño a las personas, ¿no? Por ello es muy importante considerar ello y tenerlo en consideración en todo momento. Entonces miren ustedes el vidrio. Bueno, el vidrio por eso también se recicla, es indefinido, no se descompone, ¿no? A menos que lo haga pedacitos, lo haga trocitos. Pero así nomás no se descompone. Hasta este punto hemos visto varias cosas importantes sobre bioseguridad. Realmente primordial que hayamos conocido todo lo indispensable a bioseguridad, que hayamos conocido todo lo principal que deben conocer de bioseguridad. Recordemos entonces todo lo que hemos visto hasta el momento, empezando por lo importante que es lavarnos las manos de forma adecuada, ¿sí?
Lo importante es que nosotros tengamos todas las medidas de bioseguridad en todo momento. El uso de barreras, el que tener presente siempre los principios de bioseguridad. Es algo que no deben olvidarse. Principios de bioseguridad deben tomarse en consideración en todas las clases de bioseguridad, porque están ahí presentes, ¿verdad? El uso de la mascarilla como barrera, el uso de, en este caso también, de la careta facial, el uso del EPP, cómo debo colocarme el EPP, cómo debo eliminar el EPP. También es bastante importante conocerlo, cómo colocarme, cómo eliminar. Y tener en consideración todo ese proceso, ¿sí? Es importante considerar ello, queridos colegas, porque eso les va a permitir tener mejores conocimientos en el campo en el cual ustedes se desenvuelven, que es un campo bastante bonito. Yo felicito a cada uno de ustedes que está hoy en este curso, escuchando hasta esta parte del video, y poder seguir capacitándose, porque de eso se trata, de verdad. Así como ustedes se capacitan hoy, mañana también van a capacitar a otros. Mañana también van a capacitar a otros colegas, a otros estudiantes. De repente son docentes, también lo van a hacer. Entonces van a poder compartir lo positivo, compartir lo bueno, ¿no? Y de esa forma poder también hacer buenas acciones, acciones positivas que realmente necesitamos para todo este proceso, ¿sí? Quiero terminar con esta frase que dice: con todos los pacientes se deben tomar precauciones sin excepción. Hablando de bioseguridad, la precaución es un pilar importante, es una palabra que tiene que ver mucho con bioseguridad. Y es importante que cada uno de nosotros conozcamos realmente cuando nos referimos a bioseguridad, cómo debemos hacerlo. Recordemos que vamos a estar al cuidado de los pacientes y todos los pacientes son muy esenciales, vitales, importantes. Y qué bien que ustedes se capaciten y continúen en este mundo de las capacitaciones, porque nunca dejamos de aprender. Yo aprendo de ustedes. Ustedes hoy aprenden de mí, mañana van a aprender de otra persona. Luego van a aprender incluso de su propia experiencia. Y eso es bastante enriquecedor, es bonito. Entonces, de verdad que es un proceso de aprendizaje bastante adecuado. Bueno, les dejo aquí mis redes sociales también para que me puedan seguir. Quiero agradecer infinitamente a Sencasi Salud por la invitación, por permitir esta charla el día de hoy de bioseguridad hospitalaria y área crítica, y también a Avisa Salud, a Sencasi Salud. Realmente gracias. Hacen un excelente y extraordinario trabajo capacitando a más y más personas. Yo en especial estoy bastante convencida de que todo este proceso de la salud tienen cambios constantes. Todos estamos en constante capacitación. Tanto ustedes como yo nos capacitamos siempre. Yo también me inscribo a cursos, yo también me inscribo a diplomados, hago cursos especializados. Entonces, todo eso con intención de también dar lo mejor para ustedes que me escuchan. Y si por aquí algo no quedó claro, le pido por favor que puedan dejar también sus comentarios para poder conocer y resolver cada una de sus dudas, de sus comentarios que puedan llegar a tener en cualquier momento, ¿sí? Espero también que haya podido alcanzar sus expectativas en el curso del día de hoy. Y bueno, voy a dejar de compartir para poder conocernos mejor. Y bueno, aquí estamos. Bueno, espero que haya podido cumplir con todas esas expectativas, como lo decía, y ahí ustedes también hayan podido escuchar de forma atenta esta clase. Recuerden que hay que profundizar más en cada cosa. Cada cosita que yo les he ido hablando, profundicen. Creo que eso va a ser bastante importante para todo su proceso de enseñanza-aprendizaje.
Créanme que eso les va a servir muchísimo. Yo les recomiendo que lean siempre y busquen artículos científicos que les permitan también conocer más de cada punto del cual se ha hablado, ¿sí? Y estos artículos, a su vez, van a poder hacerles conocer qué nuevas cosas están dándose. De repente, hay algunos cambios, algunas actualizaciones que se han podido haber dado. Perfecto. Aplíquenlo, léanlo. Y créanme que de esa forma van a poder encontrar una mejor capacitación, que ustedes lo están haciendo de forma constante. Y de verdad, gracias. Gracias nuevamente a Sencasi Salud y Visa Salud por la invitación al día de hoy. Y hasta aquí llegó mi participación con ustedes. Cuídense mucho, que Dios los bendiga y sigan capacitándose. Chao, chao.